¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos han conocido a Jesús? ¿Y cuántos le permiten a Jesús intervenir en sus problemas? ¿Cuántos le permiten a Jesús que Él se pueda involucrar en los problemas que usted tiene? Mire qué importantísimo es poder contar con Jesús en todo tiempo. Yo quiero hablarles hoy, quiero platicarles hoy, quiero dialogarles hoy acerca de un tema que Dios me ha regalado para esta mañana y le hemos puesto cuando Jesús interviene. Cuando Jesús interviene. Porque a veces queremos hacer las cosas nosotros solos. Nosotros a veces queremos batallar en nuestras propias fuerzas. Queremos resolver los problemas según nosotros. Nosotros a veces creemos que tenemos la solución de la situación y decimos amar a Jesús, decimos ser cristiano evangélico, decimos depender de Dios, pero no le damos entrada al Señor a que Él pueda venir a nuestras vidas y realizar lo que nosotros estamos necesitando que Él realice en pro de nosotros. Dice la lectura de Juan, el Evangelio de San Juan, dice de que hubieron unas bodas en Caná de Galilea, fue invitado Jesús, la madre de Jesús estaba invitada, Jesús y sus discípulos fueron invitados, comenzó la boda, pero fíjese que de pronto, dice la Escritura, que se acabó el vino. Estas eran unas fiestas, las tradiciones judías hablan de fiestas largas, o sea, no era una fiesta de unas cuantas horas, de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, no, esa fiesta de boda estaban hasta 7 días, una semana, y de pronto se acabó el vino. Y el vino, dice la Biblia, que es el que alegra al hombre. ¿Cuántos alegres hay aquí? No, esos no vienen. Vienen otros. Pero los que se alegran con ese otro vino no vienen. Y entonces se acabó el vino. Y para el parecer, María, la madre de Jesús, tenía cierta influencia entre la familia que los invitó. Y parece que le comentan a María, y María va donde Jesús y le dice, no tienen vino. ¿Y qué le dice Jesús a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha llegado mi hora, le dice. Mire cómo es el asunto. Hay un tiempo, un momento en el que Dios va a intervenir en su vida. Hay un momento, una hora, un tiempo en su vida donde Cristo quiere hacer intervención en su vida, donde Cristo quiere intervenir en su problema. Pero Él quiere de que usted lo busque, que usted lo clame. Él quiere que usted se lo pida, porque Él es un caballero, Él nunca va a entrar a la fuerza. Él siempre va a hacer las cosas de la manera discreta. Y entonces se acabó el vino. Y viene la madre de Jesús y le dice que ya no hay vino. Y Jesús llega y le dice, ¿qué tienes que ver? ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, le dice, yo recibo órdenes. ¿De quién? Así de sencillo. Tenemos un horario y una agenda para trabajar. Y como tenemos ese horario y esa agenda para trabajar, yo no me puedo adelantar al tiempo. Y entonces viene María que dice, miren lo que dice María. Entonces su madre dijo a los que le servían. ¿Cómo dice? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo dice? Y yo le pregunto, ¿usted hace todo lo que Jesús le dice? ¡Qué silencio, Dios mío! Pero somos poderosos en Cristo, ¿verdad? Somos más que vencedores. Pero hacemos lo que Jesús dice. ¿Cuánto tenemos que hacer de lo que Jesús dice? Algo. Todo, ¿verdad? Pero mire qué cuesta que nosotros como creyentes podamos cumplir en todo con Jesús. Pero sí queremos que Jesús nos cumpla en todo. Y entonces viene María, la orden de María es de que se haga todo lo que Jesús dice. Que se haga todo lo que Jesús dice. Y entonces como que se le fue el gozo a los de la fiesta porque se acabó la alegría. Como que se acabó la bailadera. De pronto los músicos dejaron de tocar porque ya no había con qué alegrarse. Pero no contaban que el hacedor de milagros estaba a punto de intervenir en algo donde se le estaba solicitando. Yo le pregunto a usted, ¿tiene problemas usted en su familia? ¿Tiene problemas usted con sus hijos? No, yo sé que sus hijos son santos. Esos muchachos no hacen nada bueno. Dice alguien por ahí que yo conozco, no, si él es buena gente, dice, quitándole todo lo malo, sí, dice. ¿Tiene problemas usted en su matrimonio? No me digas que no. ¿Tiene problemas usted con los vecinos? No me digas que no. ¿Cuántos aman a su suegra? Eso indica que hay problemas con la suegra. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay un problema? Como creyentes en Cristo Jesús, ¿qué pasa cuando hay un problema con X o Y persona? O lo tenemos dentro del hogar el problema, como que el gozo se nos va.
Como que se acabó la alegría. Como que ahora vengo al culto, pero vengo emproblemado. Vengo cargado. Y entonces yo no puedo darle a Jesús la adoración que Él se merece. ¿Por qué? Porque yo vengo cargado. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué se le acabó? ¿Usted tiene vino? ¿O solo vino a la iglesia? ¿Usted tiene vino o solo vino a la iglesia? Hace mucho tiempo yo andaba en un lugar allá llamado Esquipula. Y entonces estoy en la casa de una persona y llega alguien, un sobrino de la señora, llega allá a la casa. Y entonces la señora alegre le pregunta, ¿solo vos andás? Le dice, sí, le dice. ¿Y tomás vino? Le dice. Así de vez en cuando, le dice. ¿De vez en cuando qué? Le dice la tía. Que si tomo vino, no, que si tomás tu hermano vino, le dice. A veces como que nosotros no captamos lo que Dios nos dice. No es lo mismo decir tomás vino que si tomás vino. ¿Verdad que no? Entonces hay cosas. Hasta ahorita agarraron. Como que está llegando tarde la unción. Entonces vea pues, hay algo interesante aquí, que es ¿por qué se pierde el gozo? ¿Por qué se pierde la alegría? ¿Por qué se pierde la manera en que debemos de vivir como buenos creyentes en el hogar? ¿Por qué muchas veces nosotros nos cuesta, óigame bien, mantener el gozo en la familia? Pregunto, aquí entre nos, que no nos oiga el vecino. Pero van a salir en la cámara de todos modos. ¿Cuántos vienen peleados de vez en cuando a la casa del Señor? Pero ¿cuántas veces han venido? Ni se hablan con el hijo, ni se hablan con el cónyuge, ni se hablan con el hermano, pero ahí están dando gloria a Dios, brincan y saltan. Se le quedan viendo al hermano, se le fue el gozo, se le fue la alegría. Peor, hermano, si el que vino le va a cobrar. Ay, Dios. Gracias a Dios que eso no hay aquí, hermano. Aquí nadie le debe a nadie, ¿verdad? Aquí somos buenos hermanos en Cristo Jesús. Y el que se queda serio es porque le falta vino. Así de sencillo. Y entonces se acabó el vino. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. El verso 6 dice: y había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora un poco y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. No hay vino. ¿Y de dónde saca el vino Jesús? De las tinajas que se ocupaban, que ponían en la entrada de la puerta para la purificación de los judíos que entraban a la boda. Es decir, que ellos llegaban y se lavaban las manos, se lavaban los pies. Y Jesús dice: tráiganme esas tinajas que están ahí. Y les voy a mostrar que de lo que se utiliza para limpiarse, vamos a sacar el mejor vino. ¿Estás entendiendo? Y entonces traen las tinajas que había dicho María. Hagan todo lo que Él les dice. Y entonces dice que les dice a ellos que traigan las tinajas. Y le dice que las llenen de agua. Y las llenaron hasta el borde. Vea que estaban obedeciendo. Estaban obedeciendo. Pregunto: ¿vieron los discípulos que se convirtió el agua en vino? Dice ahí que Jesús oró para convertirse en vino. Esos son milagros de obediencia. Como dije, milagros de obediencia. Cuando usted hace lo que Jesús dice, usted no necesita andar pegando 4 gritos, tirándose al suelo, brincando con un pie, con una mano. El milagro es de obediencia. Cuando Dios dice: hace esto, el milagro va a suceder si usted obedece. Bueno, con ese amén me voy. Y entonces vea, no sucede el milagro porque el gozo debe ser sin contaminación. ¿Para qué eran las tinajas? Para la purificación, para lavarse las manos, lavarse los pies. ¿Cuántos son cabezas de hogar aquí? Pues no están de cabeza, ¿verdad? ¿Estamos acá? ¿Son cabezas de hogar o están de cabeza? ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, dijo el hermano. ¿Cuántas veces? Óigame bien, ¿cuántas veces usted ha llegado a su casa como cabeza de hogar? Y usted llega frustrado a su casa. Usted llega amargado a su casa. Usted llega totalmente pleitón a su casa.
Él no quiere ni que los chavalos se le acerquen. ¿A dónde estaban las tinajas? ¿Para qué eran? Para la purificación. ¿Cuánto se purifica usted para no llevar la contaminación a su casa? ¿Se acuerdan lo que hablamos el jueves? Porque los que no tienen estas cosas, dijo el apóstol Pedro, tienen la vista muy y son ciegos, porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros nos podemos contaminar allá afuera, usted no se da cuenta. No, hermano, que yo soy santo, yo no ando en esas cosas que andan nosotros, pero camina por lugares donde fácilmente el diablo, hermano, lo dardea a usted. Usted sale de su casa y allá en la esquina de la casa miró un amigo mío, vamos a hablarlo así, con la mujer que no es de él. Y entonces ya viene el diablo y lo comienza a jincar a usted. A lo mejor me está pasando a mí, dice usted. ¿Me está entendiendo? Y ya usted ya con la mala idea a su casa. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Me está entendiendo? Por eso es necesario purificarse siempre delante de Dios. Por eso es necesario que cuando usted sale a la calle, siempre vaya cubierto por el Señor y entregado al Señor para que llegue sin contaminación a su casa. Mire, ¿a dónde es más susceptible el hombre que se contamine? En sus pensamientos. Muchos creyentes, llamados cristianos evangélicos, aún no han dejado una vieja costumbre. Aquello que le llaman chistes rojos. No, yo sé que ustedes no son así, ustedes son solo azules. ¿Sí? ¿Sí? O bromas pesadas. Y la Biblia dice que el que recio se suena la nariz, sacará sangre. Y el que bate la leche saca mantequilla, dice la Escritura. Por eso el cristiano se tiene que medir. Él debe saber hasta dónde bromea y que tiene que marcar una diferencia de respeto con las personas. Para que la contaminación no le golpee. Para que la contaminación no llegue a su vida. Y entonces, cuando nosotros vemos eso ahí, nos estamos dando cuenta que ahí hay algo, que es un mensaje que Jesús le está diciendo ¿a quién? A la familia, porque Él está en una boda. Él está hablando a la familia. Él está interviniendo en una familia. La familia pidió de entrada, al invitarlo a Él, que Él interviniera en la situación que pudiera haber. ¿Y qué fue lo que faltó en la casa? Pero como lo habían invitado a Él, sacaron el mejor vino. ¿Qué dijo el maestresala? Todo el mundo da el mejor vino primero, dice. Pero tú, dice, déjate el mejor vino. Pregunto ahora, ¿ha probado usted el mejor vino? ¿O solo vino? ¿Solo vino del otro? ¿Para cuándo era el mejor? ¿Para cuándo dejaron ese mejor vino? ¿Y quiénes son los últimos? Nosotros somos los últimos. Y nosotros tenemos que probar el mejor vino. Y ese vino te llena de gozo, pero tiene que ser un gozo sin contaminación. Que cuando llegues a tu casa, tus hijos miren que llega un hombre que aunque no le fue bien allá afuera, llegó gozoso a su hogar. Llegó alegre porque llegó a encontrarse una vez más con su familia y porque sabe que su familia está bajo la bendición de Dios y sus hijos saben de que su padre viene gozoso por todas las cosas que Dios ha hecho con él. Pero sin contaminación. Entonces uno debe de buscar la manera de liberarse, de sanarse, de descontaminarse de todas las cosas que hay allá afuera. Por eso, óigame, no es en todo lugar que se hace el milagro. ¿Dónde hizo el milagro Jesús? En Caná de Galilea. No fue en Jerusalén, fíjese usted, no fue allá en el templo. Fue un lugar donde le permitieron que Él interviniera. Entonces, usted tiene problema en algún área de su vida, invite a Jesús a que venga a solucionar ese problema. Si Jesús no lo hace, yo siempre digo, si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Por eso hay que invitarlo que Él venga. Siente usted problemas de enfermedad, invite a Jesús que venga a su vida. No lo solucione usted porque usted lo va a hacer más grande. Tiene problemas de finanzas, invite a Jesús que venga a su vida. No lo haga más grande el problema. Es tan sencillo como solamente invocarlo. ¿Pero por qué no lo invoco? Porque hay cosas que no me quiero despojar, que sé que me están afectando, conversaciones que me están afectando. No es rey, dijo el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de pronto usted se puso a platicar con alguien que le habló y aquel tal por cual, y aquel loco, y aquel men, y esto, y usted llega hablando así a la casa. De pronto entra hasta rapeando a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo esos encuentros con personas. Si el creyente en Cristo Jesús no puede estar en eso. Él debe ser de una sola posición. Él debe saber, óigame bien, ¿sabe usted que Jesús tenía su círculo íntimo? Y posiblemente con ellos bromeaba. ¿Por qué? Porque los estaba formando. Porque Él era el poseedor del vino. Y nosotros como hijos de Dios somos poseedores del vino. Pero ¿qué pasa con su vino? ¿Es del primero o es del último?
¿Cuál vino es mejor? ¿Cómo es que le llaman? ¿El añejo o el otro? ¿Y qué vino tiene usted? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Cuál es el vino que tiene usted? Entonces, lo importante es que usted sepa hoy que Jesús quiere intervenir en usted para producir en usted el mejor vino. Que donde salga la gente lo reconozca como buen creyente porque usted le transmite la alegría y el gozo de ser un hijo de Dios. Que donde usted vaya y usted comparta de Cristo, la gente vea de que Jesús es real en su vida. ¿Y cómo le va, hermano? Ahí, iglesia. Pero teniendo la iglesia, ¿qué va a hacer, hermano? Tengo rato, no ver los problemas que tengo en la casa. ¿Y tiene el vino? El vino mal en peor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, un buen cristiano debe de saber, óigame bien, debe de saber que es poseedor del buen vino, del vino que Cristo produce y que lo puso en nosotros. Pero ¿cómo lo puedo hacer yo para que ese vino se mantenga en mí? Tengo que estar en la purificación, dice. Y habían 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación. Tiene usted que purificarse para que ese vino le dé sabor a su vida primero, sabor a los de su familia y sabor a los que le rodean. Que lo respeten no solo porque usted lleva una Biblia, sino porque saben de que la palabra de Dios es real en usted. ¿Estamos acá? Señor, reprenda al diablo, que no sean para allá ustedes, buscando vino. Entonces, ese es gozo sin contaminación. Óigame bien, pues. Estamos acá. Y dice la Biblia de que ese primer milagro fue el principio de milagros que Jesús hizo. El principio de milagro, dice el versículo 11, que Jesús hizo. Y eso es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno mira el principio de milagro se da cuenta que el capítulo 1 de San Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Es decir, de que Dios tiene siempre un principio para poder operar en nuestra vida, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad de que Él opere en nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?, dice. Y ahora hay una mujer samaritana. Los samaritanos eran producto de judíos, israelitas que se mezclaron con los gentiles. Y de ahí salió Samaria. Fue una ciudad que se dividió, que se apartó de Israel y tenía su propio culto, tenía su propio sacerdote, hacían sus propios ritos. Lo hacían ellos. Ellos no dependían de Jerusalén, ellos se dividieron, se divorciaron, por así decirlo, de Israel, los samaritanos. Entonces esta mujer samaritana, por alguna razón, motivo o circunstancia, llega al pozo siempre y va con su cántaro. Pero ese día no contaba que había alguien junto al pozo. Y Jesús comienza a conversar con ella. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la samaritana para poder platicar con ella? Dame de beberles. Y entonces le digo: ¿cómo es posible que yo, siendo samaritana y tú siendo judío, me pidas agua a mí que soy samaritana? Les dice. Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Les. Y entonces Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, les, y supieras quién es el que te dice dame de beber, seguro tú me pedirías a mí, yo te daría del agua que salta para vida eterna. Les. Y entonces viene la mujer, comienza una plática tremenda y poderosa. Y a tal punto que dice la Escritura que la mujer dejó. ¿Qué dejó la mujer? ¿Y qué era el cántaro de ella? Podríamos decirlo así: era la religión que ella cargaba, era la vida que ella tenía, era la situación que ella estaba viviendo hasta el momento que se encontró con Jesús. Dejó el cántaro, se iba por agua. ¿Cómo era posible que dejara el cántaro? Y entonces la mujer, cuando mira entretenida la plática y le dice a Jesús: dame a mí de esa agua, le dice. Jesús le dice: ve y trae a tu marido, le dice. Y viene la mujer que le dijo. ¿Verdad que me parece a algunos de nosotros, hermano? ¿Ah? ¿Y dónde está? En tal parte, pero a mí me dijeron que te vieron en este lugar. A mí. No, ¿qué va a hacer? Está loco ese hermano. Dice. ¿Y dónde estabas? Les? Ahí en la venta, les. Les. Pero si yo mandé a comprar y no te miraron ahí, les. ¿Y con quién hablabas? Les. Con un amigo que pasó por ahí, les. Pero tal vez no es cierto. Bueno, vamos más directo. ¿Por qué no vino al culto, hermano? Ay, que fíjese, hermano, que llegó mi suegra. Nunca la recibe. Y el domingo la recibió. Siempre se le hace el dormido cuando llega la suegra, y ahora que era domingo salió a recibirla.
¿Ah? Y entonces viene la mujer y le dice, no tengo marido. Bien has dicho, le dice, porque 5 llevas, le dice eso. Y el que ahora tienes no es tu marido tampoco, le dice. Eso fue como que le pusieron el dedo en la llaga. Ahí era donde le dolía. Eso era lo que ella ocultaba. Había algo dentro de ella que no satisfacía su vida. ¿Sabe por qué esta mujer tenía 5 maridos? Había tenido 5 maridos. Porque la debilidad de ella, la necesidad de ella, era la ansiedad de ser amada. Apreciada y valorada. Pero había tenido 5 fracasos. Y ya estaba con el sexto. Prácticamente Jesús le dice, 5 fracasos has tenido, le dice. Y ya estás con el sexto fracaso, le dice. Es hora de que pares eso, le dice. Es hora de que detengas eso. Haz un alto en tu camino, escúchame, oíme, le dice. Pero le dijo Jesús, si conocieras el don de Dios. Y entonces la mujer dice, dame esa agua, le dice. O sea, dame ese don. Y el agua que le está hablando Cristo es la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar donde no se está obedeciendo a Jesús. ¿Están aquí o están allá? Entonces, óigame. ¿Hay samaritanos en la iglesia? Sí, hay samaritanos en la iglesia. 10, 12, 15 años sin casarse y están bien, están felices. ¿Y por qué no se casan? Ay, hermanos, cuando uno se casa busca cómo divorciarse y nomás. Dice, bien, 15 años llevamos felices, así les dice. ¿Sí? Y no buscan cómo casarse. Buscan compromiso, pero noviazgo, ¿cómo le llaman? No, amistades cortas, noviazgo largo, pero sin compromiso. Esos son samaritanos. No les interesa estar bien con Dios. Pero sí quieren disfrutar la presencia de Dios, quieren el don de Dios, quieren la bendición de Dios, quieren el beneficio de Dios, quieren lo que Dios hace. Pero ellos no quieren hacer lo que Jesús dice. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Ven y trae a tu marido, le dice. No tengo, le dice. Y hay muchos que así son, hermano. Están en unión libre. Y pueden tener 3, 4 mujeres o 3, 4 varones. Y ellos dicen que no tienen compromiso con nadie. ¿Por qué? Porque ese es el estilo de vida de ellos. Ese es su cántaro. El cántaro que siempre van al pozo a buscar agua, pero les satisface la sed solo un momento. Y el agua que Jesús les está ofreciendo es el Espíritu Santo que lo va a saciar totalmente en la vida de la persona. ¿Para qué? Para que no vuelvan a tener la sed que tenían antes de ser apreciados por otros, para que primeramente te aprecie Dios. Y cuando Dios te aprecia, usted aprende a apreciar a Dios, entonces la gente aprende a apreciarlo a usted, porque usted llega a ser un baluarte en las manos de Dios. Y entonces viene esta mujer y le dice a Jesús, el agua que yo doy, dice, el agua que yo doy, mire que tiene una etiqueta, el agua de Jesús, el agua que doy, salta para vida eterna, le dice, salta, es una fuente, salta. Y entonces, ¿qué sucede? Que la mujer quería eso, pero sin el compromiso de hacer lo que Jesús decía. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos muchas veces los beneficios sin tener compromiso con Jesús? Por lo menos diga, aleluya. Y entonces la mujer viene, sin darse cuenta la mujer, óigame bien lo que le voy a decir, sin darse cuenta la mujer, está renunciando a los 5 más 1. Porque dejó el cántaro. Ya no le interesó el agua. Esa conversación y haberle puesto el dedo en la llaga, haberle derramado jugo de limón en la herida, hizo que la mujer satisfaciera la sed que ella tenía. Hubo un cambio en solo la conversación de Jesús, donde a lo mejor, digo yo, se enamoró de Jesús la mujer. Se enamoró de lo que Jesús le estaba diciendo. Se sintió atraída por el ofrecimiento de Jesús, que ningún hombre se lo había hecho. Y ningún hombre es capaz de hacer el ofrecimiento que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Nadie te puede ofrecer lo que Jesús te da. Nadie te puede valorar como Jesús te valora. Y nadie te puede amar como Jesús te ama. De eso uno debe estar totalmente seguro. Y entonces, cuando uno está seguro de eso, ¿qué necesidad hay de ir a buscar lo que no hemos perdido allá afuera? ¿Qué necesidad hay de que tus pensamientos estén en otro lado y no basados en la presencia del Señor? Y entonces viene la samaritana y deja el cántaro y se fue a hablarle a los hombres. Mire cómo está produciendo ahora el evangelio en esta mujer. Cómo esta conversación de Jesús transformó la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella decide renunciar a la vida que ella lleva, a la unión libre que ella lleva. Y ella dice, hasta aquí nomás, yo siento que algo sucedió. Y llega y le dice a los hombres, ¿cómo es posible que una mujer que está en fornicación, que tiene 5 maridos y ya va por el sexto, haya discernido para hacer la pregunta, ¿no será este el Cristo? Dice. Oye, ¿me conocía la Biblia la mujer? ¿Ah?
¿La conocía? ¿Verdad que sí? Había escuchado hablar. Llegaba a los cultos. ¿Cómo dije? Porque los samaritanos vienen a los cultos, fíjese usted. ¿Sí? Vienen a los cultos y oyen hablar de Cristo y saben que es verdad. Pero ¿cómo hago para soltarlo? ¿Cómo hago para soltarla? ¿Por qué? Porque aún no hemos tomado una decisión seria delante de Dios que nos haga cambiar la vida totalmente nosotros. No queremos probar el agua que va a saciar nuestra sed. Y entonces nuestras necesidades podrán estar ahí. Pero el agua que Cristo me da, me dice a mí que para todo hay una solución en esta vida y que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando estamos en esa situación, vemos a esta mujer de que se da cuenta prácticamente de que con quien está hablando no es cualquier hombre. Porque óigame, a lo mejor era el primero que no le enamoró, que no se fijó en su físico, no le dijo qué ojitos bonitos los que tenés y qué bonito caminar y ese pelito bonito que tenés, no le dijo. Se le fue, anda a traer a tu marido, le dice. ¿Y qué le dijo la mujer? No tengo. ¿Quién tuvo la culpa? Le pregunta usted al matrimonio. Yo no, le dice. Los dos chavalos están peleando, los dos hermanos están peleando. ¿Y quién de ustedes empezó? Yo no, le dice. Un pastor tuvo un problema con dos hijos de él. Los dos hijos se habían agarrado y se habían maltratado. Entonces los agarró y les dijo a los dos hijos, tienen que pedir perdón, le dice. Entonces los chavalos quedan viendo al Papa. Y después se quedan viendo uno al otro y le dice, perdóname, le dice. No, hombre, le dice el otro, perdóname vos si yo empecé. No, yo empecé, le dice. No, yo empecé, le dice el otro. Yo te digo que yo empecé, puedo perdonarme. Ah, no vamos así, le dice. Cálmate, le dice. Así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Sabes por qué nos cuesta pedir perdón? Porque pedir perdón es como abrazar un cactus con espinas. ¿A qué duele? Por lo menos diga, ¡ay, aleluya! Y entonces, óyame bien, hay personas, les repito, hay personas dentro de las iglesias que quieren los beneficios de Dios, pero sin estar comprometidos con Dios. Tienen sed de Dios, pero Dios no puede compartir el Espíritu Santo a menos que haya un compromiso serio con Él. Dios no puede darnos a beber del agua que satisfacerá nuestra sed, sin antes nosotros tomar un compromiso serio con Él de ordenar la vida de nosotros, de ordenar nuestros pasos delante de Él. ¿Quiere usted que Dios lo bendiga grandemente? Haga todo lo que Jesús ha dicho que se haga. Así de sencillo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a obtenerlo si no lo quiero hacer? Quiero cumplir una parte y la otra no. Entonces tampoco Dios puede operar en nosotros. Queremos que Dios me libere de algo, de un tormento. ¿Y cómo Dios me va a liberar si no quiero renunciar a ese tormento? Un día esto leí un pensamiento muy bonito que dice, si quieres que te sanen de esa enfermedad, renuncia a lo que te produjo las enfermedades. Muchas personas no quieren renunciar a lo que les ha producido esa enfermedad. Y entonces no pueden salir del círculo donde están metidos. Esos 5 maridos, más el sexto que era la samaritana, era un círculo vicioso que ella tenía. Siempre regresaba a lo mismo. Pero ahora estaba uno ahí que estaba rompiendo el círculo vicioso de ellos, como quiere romper el círculo vicioso que hay dentro de muchas personas. Y entonces es necesario reconocer que aquel medio que yo tengo para saciar mi sed tiene que quedar junto al pozo para salir a compartir por la fuente que ahora va a fluir en mí, para salir a compartir el mensaje de Cristo a la vida de las personas. Así de sencillo. ¿Estamos acá? Vea pues. ¿Me estoy dando a explicar? Eso enseña que va a reconciliar hoy. Salvación, no condenación. Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora. ¿Desde ahora qué? Pero a muchos les gustaría que se quedara en vete nada más.
Seguí caminando, como le decimos a veces a los borrachitos, o en otro día, en otra pasada. ¿Sí? Seguí caminando, seguí tu camino. Pero Jesús no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. No peques más. Mira lo que te querían hacer estos, que son los pastores de Israel. Te querían apedrearles, te querían matarles. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? La mujer adúltera. Dice que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, pero solo llevaron a la mujer. ¿Y quiénes la llevaron? Los fariseos y los maestros de la ley y los escribas, conociendo la ley. Y entonces llega donde Jesús y le dicen, en la ley de Moisés nos manda que apedreemos este tipo de mujeres. Le dice. ¿Tú qué dices? Le dice. ¿Y por qué creen que le estaban diciendo eso? Porque lo que querían ver si Jesús permitía que la apedrearan o no. Porque si Jesús decía, si la ley lo dice, hay que hacerlo. Ay, ¿cómo es que predicas el amor? ¿Y cómo es que decís que hay que tener misericordia? ¿Y cómo es que decís bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos recibirán misericordia. ¿Me están entendiendo? Ahora, si decís que no la apedreemos, entonces ¿cómo es que vos venís de parte de Dios y estás pisoteando la ley? Por eso Jesús en el momento no le contesta nada, sino de que se había agachado y había comenzado a escribir en el piso. La Biblia no dice, no relata qué escribió Jesús en el suelo. Pero yo pienso que él, como el autor de la ley, sintió vergüenza de aquello que ministraba la ley. ¿Cuántas veces Jesús se avergüenza de aquellos que ministramos la palabra? De aquellos que ya tenemos lista la piedra para acusar, o culpar, o juzgar y condenar al que ha fallado. Nos olvidamos que la Biblia dice que sobre todo juicio triunfará la misericordia, dice. Y que todo pecado, dice el libro de Proverbios, se debe juzgar con misericordia y con verdad, dice la Escritura. Eso dice la Biblia. ¿Pero qué querían hacer ellos? Apedrearla. Y no llevaron al hombre. Y la ley decía que tenían que llevarlo los dos. Y si está hablando de adulterio, está hablando de un matrimonio. Está hablando de un matrimonio porque ahora hay un adulterio. ¿Estamos acá? Y esta mujer no pidió que interviniera Jesús. La ley, los religiosos de la ley, lo llevaron ante Jesús para que Jesús declarara la sentencia. Y mire cómo es Dios, que Él escribe. ¿Ustedes saben qué pasa cuando Dios escribe con el dedo? Declara juicio, porque las tablas de la ley de los 10 mandamientos fueron escritas con el dedo de Dios. Y la mano en la pared escribió con los dedos juicio. Jesús escribió con el dedo juicio. Pero cuando murió en la cruz, murió con sus brazos abiertos para abrazar al mundo. Por eso dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura. Pero entonces viene Jesús y se agacha y comienza a escribir en el suelo. Y mientras está escribiendo en el suelo, aquellos están impacientes esperando. Pero me pongo a pensar yo me pongo a pensar. No sé qué nombre nombrar, fíjese. Federico, vamos a decir. Federico, vos cometiste este mismo pecado el año pasado y estás ahí con una piedra. Ruperto, vos le hiciste daño a tu esposa, a tu mujer hace días y aquí estás con una piedra. Juancito, vos le maltrataste a tus hijos. Aleluya. Bueno, yo dije que no sabía qué nombre mencionar. Ahora escúcheme pues. Tú hiciste esto, esto y esto. Y entonces Jesús le dice, se endereza y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice. Pero dice un versículo anterior, creo que en el verso 9 dice, que solo quedaron Jesús y la mujer. Óigame. Y los discípulos que se hicieron. Ahí nomasito habían agarrado su piedra a ella para tirársela a la mujer. Estaban preparados para la sentencia de Jesús. Y entonces algunos de los nombres, alguno de ellos a lo mejor miró el nombre de uno de los 12 de ahí. Ahí te anotaron la bola y yo me voy mejor, le dice. Ve, yo tengo que ir al trabajo, señor, ahí vuelvo, le dice. A mí me toca ir a un ayuno ahorita y regreso, le dice. Ajá. Y todo el mundo agarró de regreso para su casa.
Desde el más viejo, dice, hasta el más chiquito. Y solo quedaron Jesús y la mujer. Y mire qué le dice Jesús a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. Ninguno, le dice. Pues mejor andate, le dice. Porque no vaya a ser que alguno de ellos le vaya a decir a tu marido que estás aquí y ese sí te va a apedrear, le dice. ¿Estamos acá? ¿Me entendieron? Varones galileos, dijo alguien por ahí. ¿Me entendieron? Somos expertos a juzgar. ¿Sabe por qué? Malos varones. Porque a veces hay un espíritu de machismo entre la iglesia también. Y nos parece que solo la mujer puede pecar y el hombre no. Y yo estoy seguro que ahí hombres y mujeres había. Jesús le dijo a la mujer: mirale, este pecado ya se hizo público, le dice. Y aquí no tenés para dónde agarrarle. Así que lo único que tenés que hacer aquí, le dice, es seguir humillada, le dice. Ni yo te condeno, le dice. Vete y no peques más, le dice. Porque mira lo que te iban a hacer, le dice. La próxima a lo mejor no voy a estar aquí, le dice. O no te van a traer aquí, le dice. Ellos mismos te van a encargar de apedrearte y de matarte. Por eso le digo a usted, la salvación no es condenación. El evangelio de Cristo Jesús no se predica para condenación. El evangelio de Cristo Jesús no es para perdición. La Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso dice la Biblia. Lo que usted y yo tenemos que predicar en el evangelio es la salvación y la gracia que Dios ha dado para que todo hombre sea salvo. Hay alguien que ha caído, hay alguien que ha fallado, usted no es juez de él. Usted tiene que ayudarle a levantarse, usted tiene que ayudarle, tenderle la mano para que esa persona se vuelva a levantar, porque ese es el evangelio de la gracia. Un evangelio, óigame bien, que actúa con la condenación, ese no es un evangelio de la gracia, ese es un evangelio de la desgracia. Aquel que solamente está acusando, que solamente está juzgando, que solamente está encima de los que caen, es un evangelio de la desgracia, no de la gracia de Dios. Por eso usted y yo debemos de saber que en ese caso que Jesús juzgó ahí, lo juzgó sabiamente, porque sabía que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, toditos habían caído de la gloria de Dios, que practicaban la ley a su manera la practicaban. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, nosotros que ministramos la palabra, ustedes que ministran la palabra, debemos de tener cuidado de no andar con el dedo señalando a nadie, porque yo estoy seguro de una cosa, que cuando usted señala a alguien, algo está ocultando usted. Aleluya, eso no viene. Sí, entonces quedaron, porque como iba a llover, decidieron quedarse allá, o no vinieron. Y entonces cuando nosotros vemos esta situación, nos damos cuenta que Jesús, ¿qué le dijo a la samaritana Jesús? ¿Ve y qué le dice? ¿Ah? No, a la samaritana. ¿Qué le dijo? ¿Y por qué esta no le dijo, ve y trae a tu marido? Porque Dios sabe que hay cosas que muchas veces no es bueno decirlas. Si ustedes se las platican como pastor, como líder, tráguesela. Porque una cosa sé yo, podríamos decirlo así por inspiración divina, que cuando alguien te confía un asunto, debe quedar entre Dios, usted y la persona. Más nada. Así de sencillo. Ahí si Dios lo quiere sacar a luz algún día, ese es problema de Dios si lo quiere sacar. Pero mientras se haga la voluntad de Dios, mire que a esta mujer no le dijo cómo manejó el asunto el Señor, que no le dijo a la mujer, ve y trae a tu marido, o tenés que hablar con tu marido ahora. No, le dice, vete y no peques más, le dice. Ya no peques, le dice. Mirá, caíste en una trampa, te enredaron bonito, ¿dónde está el otro? Pero imagínese, en este tiempo, ¿qué hubiera hecho una mujer así? Le pega el telefonazo al hombre. Mirá, ¿y dónde estás? Te agarraron, te pudiste correr. ¿A dónde te veo? Porque mientras usted no suelte el pecado siempre lo va a seguir a usted. Mientras usted no renuncie al pecado, el pecado siempre lo va a seguir a usted. Por eso es importantísimo, óigame bien, entender que la palabra que Jesús da ahí la da para todos. Vete y no peques más. Y entonces uno debe tener cuidado con todo lo que hace. Debe tener cuidado con todos los errores que uno ha tenido para no volverlo a cometer.
Los errores muchas veces sirven para educarnos y corregirnos, pero no es una licencia para estar pecando y cayendo a cada rato. ¿Estamos acá? Yo creía que el hermano Octavio lo andaba buscando allá a usted. Mire pues, Lucas capítulo 4, verso 38. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Aleluya. Algo estaba haciendo Jesús en la sinagoga. La Biblia no dice que lo que estaba haciendo, pero dice que salió de la sinagoga. A lo mejor estaba enseñando, a lo mejor estaba predicando, estaba ministrando en la sinagoga, pero va con Simón, y Simón lo invita a la casa. Mire que Simón es un buen yerno, por dos razones muy importantes. Óigame, varones que están acá. Levanten la mano los varones. ¿Quién vivía en la casa de quién? ¿Pedro vivía con la suegra o la suegra vivía donde Pedro? La suegra vivía donde Pedro. ¿Y por qué los varones se van a meter en la casa de la suegra? Ay, ay, ay. ¿Ah? Mire lo que es el lenguaje bíblico. La suegra vivía donde Pedro. ¿Estás escuchando, Eliezer? La suegra vivía donde Pedro. Así que prepárese cuando usted se case. Tiene que dejar a la suegra. Vea pues. Y entonces Pedro mira que su suegra está con una gran fiebre. Y entonces Pedro ya ha creído. ¿Pero qué hizo Jesús con la fiebre? La reprendió. Hay enfermedades dentro del hogar, dentro de la familia, que usted no se da cuenta y las está tratando, óigame bien, las está tratando simplemente por encimita. No está tocando la raíz del asunto. ¿Por qué? Cuando hablo de enfermedades, no hablo de algo natural, que una tos, una gripe o cosas por el estilo. Hablo de enfermedades como la amargura, el rencor, el resentimiento, la rebeldía que hay de los chavalos dentro del hogar. De eso hablo. Y esas enfermedades que están así, no es cosa de solamente platicarla. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuánto era la fiebre que tenía la suegra de Pedro? ¿No será que tenía el virus? Sí, no será que tenía el COVID. Y pues lo reprendió. Y ahora mire pues, ¿qué es reprender? Vea lo que es reprender. Lo que la Biblia dice reprender. La palabra reprender viene de una raíz griega que se dice epiktimao, que significa censurar o amonestar. ¿Qué cosa es amonestar? Regañar, llamar la atención. Por implicación, prohibir, encargar, mandar, reconvenir, reprender. Pregunto, ¿así es usted con sus hijos? ¿Los regaña? ¿Les pone prohibiciones? ¿Les pone prohibiciones? ¿Les pone un límite y les dice de aquí no pasás? ¿Les encarga a sus hijos buscar la presencia de Dios? ¿Los amonesta? Y entonces las enfermedades están ahí. El problema de las enfermedades que están ahí es de que usted simplemente las trata. Es que así son todos los chavalos. Todos son iguales. Pero no es el caso. Mire, con todo respeto, estamos acá. Con todo respeto. Hay niños en los hogares, 3, 4 o 5 años, que son los que mandan en la casa. No mandan ni el papá ni la mamá. Y el papá y la mamá hacen lo que ellos dicen. ¿Sí? ¿Sabe cómo le llaman eso los psicólogos? Los psicólogos le llaman pequeños tiranos. Así le llaman, pequeños tiranos. Y lo diagnostican ellos como una enfermedad en los chavalos. Y usted está viendo ahí que Jesús está reprendiendo una enfermedad. ¿En la casa de quién? De Simón. Si nosotros le damos un sentido, una aplicación espiritual, es que había algo que había provocado esa enfermedad dentro del hogar. Y no salía con una oración de sanidad. No, Jesús no llegó a orar por sanidad. ¿Qué llegó a hacer Jesús? A reprender. Y entonces la situación no es muchas veces simplemente tratar de arreglar el asunto, sino de llegar a reprender.
aquello que está afectando a nuestra familia y que no nos está dando paz dentro del hogar. ¿Están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? ¿Dónde están las cabezas del hogar? ¿Ya no están de cabeza, sí? ¿Ah? Cuando usted es cabeza del hogar, usted va a reprender. Cuando no es cabeza del hogar, poco le importa lo que los chavos están haciendo. Poco les importa lo que ellos están haciendo. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que Simón Pedro estaba interesado en que su suegra tuviera sanidad. ¿Y qué hizo la suegra cuando se levantó? ¿Cuántas personas reciben milagros de parte de Dios y no sirven al Señor? ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios y no están comprometidos con servirle a Dios? ¿Por cuánto Dios ha intervenido? Jesús ha intervenido en sus vidas para bendición, pero no se deciden a servir a Jesús. Estabas enfermo, Cristo te sanó, pero seguiste en la misma, no vas a la iglesia. Estabas sin trabajo, Cristo te dio el trabajo, se lo pediste, Cristo te lo dio, pero seguí en la misma, no estoy yendo a la iglesia. Estabas quebrado, Cristo te levantó, te puso un buen negocio, te puso en el camino a la victoria, pero no le estás sirviendo al Señor. ¿Dónde está el compromiso con Dios? ¿Dónde está el compromiso con Dios? ¿Cómo le dije que se llamaba el tema? Cuando Jesús interviene, porque hay momentos que usted no permite que Jesús intervenga. Y entonces vea, yo lo que quiero que usted aprenda es de que usted nunca va a ser una persona comprometida con Jesús, a menos que usted no haga lo que Jesús dice que se haga. Jesús no le dijo a esta mujer que le sirviera, pero ella se sintió agradecida por el favor que Jesús le hizo. Mire, a veces vemos las necesidades que hay en la iglesia. No es mi casa, ese no es mi problema. Pero te hizo el milagro Dios aquí en este lugar. Te lo hizo en la iglesia donde estabas. Pero viví siempre de la misma manera. No tenés compromiso con Dios, te sentís igual que siempre. Ese no es mi problema. Yo mi problema lo arreglo con Dios. Pero ahí dice que esta señora se levantó a servirle. ¿Sí? ¿Qué tan comprometido se siente usted con Dios? No me responda. Dígame qué tan comprometido se siente usted con Dios. ¿Cómo se siente comprometido usted con Dios para servirle? ¿Ha hecho lo que Jesús le ha dicho que haga? ¿O todavía no lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, ¿qué lo retiene para que no lo haga? ¿Estamos acá? Vamos a terminar con esta. Jesús libera la corrupción. Lucas 8:50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Mas él tomándola de la mano, verso 54. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Pero qué era lo que había sucedido? Ustedes conocen esa historia también. La hija de Jairo. La muchacha está agonizando. Jairo llega donde Jesús. Por la posición que Jairo tenía en la sinagoga, él no podía acercarse a Jesús, porque eso era una abominación para los judíos, acercarse a Jesús. Pero Jairo, sabiendo lo que está pasando en su casa, lo que está viviendo, su hija se está muriendo, viene Jairo y rompe la religión que lo tiene atado y corre hacia Jesús. Y le dice a Jesús, dice la Escritura, que se postró ante Jesús y le pidió que fuera a su casa a orar por su hija. Jesús va con él, pero sucedió algo. Alguien atrasó el camino de Jesús y recibió otro milagro. Mientras está la mujer testificando el flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre está testificando, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron a Jairo: no moleste más al maestro, tu hija. Pero con qué cortesía se lo dijeron, ¿va? Hoy nosotros somos más diplomáticos. Usted no se da cuenta, mire, fíjese que lo necesitan en su casa. ¿Qué pasó? No sé, su esposa me dijo que se podía llegar porque hay un problemita en la casa. No, pero es que llegaron, no molesté más al maestro, se murió. Se murió tu hija, les. ¿Pero qué le dijo a Jesús? No temas, solo créeles. No temas, solo cree. Y entonces se dispuso a ir a la casa de Jairo y la gente está llorando. Porque en esos días se le pagaba a la gente para que llorara. Mire qué negocio más bonito ese. Que le den a usted 100 cordos, 200 cordos por ir a llorar por un muerto. ¿Ah?
Usted ahí nomás le pregunta si pagan extra. Le lloro toda la noche, le dice. Ah, sí. Estamos acá. Y entonces, óigame pues. Y la gente está llorando y Jesús le dice, la niña no está muerta, sino que duerme, le dice. Y los que estaban llorando se pusieron a burlar de Jesús, se pusieron a reír de él. Jesús lo sacó a todos, porque donde hay incredulidad, Jesús no puede operar. Donde hay incredulidad, Jesús no puede hacer nada. Pero estamos hablando ahora de un muerto, la niña está muerta. Y el muerto comienza a corromperse. ¿Sí o no? Y usted puede ver casos en la Biblia, por lo menos las 3 resurrecciones que se hablan en la Biblia. Esta niña acababa de morir. Se estaba comenzando a corromper. El hijo de la viuda de Naín, ya lo iban a enterrar. Se estaba corrompiendo. Lázaro, el caso más pesado, tenía 4 días. Y la hermana dice, ya hiede. Había corrupción. Pero apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cuántos programas de televisión o por internet están corrompiendo a nuestros hijos? Les está robando la inocencia a los niños de 8, 12, 14 o 15 años. Y ya no te hablan los niños de 10 años, ya no te hablan de una forma inocente como solían hablar antes. Ahora te hablan de cosas abiertas. Ahora te hablan de cosas que a usted les han sorprendido, pero usted les deja pasar porque sí son ellos, dice usted. Entonces la corrupción está entrando en los que son los jóvenes. La corrupción está entrando en los que son los hijos. Y entonces usted dice una rebeldía, no es rebeldía. Hay algo que se corrompió dentro de ellos. No es rey. Las malas conversaciones corrompen. Corrompen. Y eso habla de putrefacción en el griego, corromper. Y entonces cuando nosotros vemos de que hay malas compañías, malas amistades para nuestros hijos, y usted no se percata de ello, usted no se da cuenta en qué momento su hijo está agarrando corrupción, se está corrompiendo internamente. Y entonces usted ya no mira a su hijo que habla de la forma en que usted le ha enseñado. Ya no se dirige de la forma en que se dirigía antes. ¿Por qué? Porque hay algo degradante que está pasando en la vida de ellos y está acabando con la inocencia de los jóvenes dentro del hogar y dentro de la iglesia. Y entonces ahora, ¿qué hacen los jóvenes? Viven la vida, ¿cómo es que dijo aquel? Viven la vida loca. Y no la vida de Cristo, la vida loca. Lo que salga y a como salga. Por eso usted va a ver hoy niñas embarazadas a los 13, 14 años de edad. ¿Por qué? Porque hemos olvidado los principios divinos que se deben de establecer en el hogar. Hemos olvidado la falta de, podríamos decirlo así, de educación que debería haber en nuestros hogares. Hemos ignorado el principio bíblico de hacer de nuestra familia la base fundamental para que Dios realmente more en una familia. ¿Qué tanto control puede tener usted sobre su hijo? Pero hablo cuando hay un respeto que usted se ganó delante de sus hijos. Vamos acá. ¿Cuántos años tenía la niña? Dice la escritura. Dice que tenía 12 años. Y ella todavía prácticamente estaba corrompida. Y entonces yo pienso, ¿será que Jesús le dijo, no le digan a nadie lo sucedido? Pero pienso yo, ¿será que Jesús le dijo, no le digan a nadie por qué le pasó esto? ¿Cuántas muchachas muertas amanecen? Y los familiares no se dan ni cuenta. Usted va a ver la edad, 15, 16, 14 años. Aparecieron muertas. La pareja las mató. 12 años. Y ya corría el peligro de la corrupción en ella. Es tiempo que nosotros hemos de cuidar más de nuestros hijos. Los chavalos se ponen malcriados y usted se las deja pasar. Le da risa a veces que el chalo le habla como le habla. Bruto esto. El otro día me llamó una amiga de mi hija, me preguntó por ella. No está ahorita, le digo. ¿Y la niña tuya, le digo? Yo siempre le digo la gorda. ¿Y la gorda, le digo? Ahí está esa chavala, viera qué necia que anda. Me dice que esto y que el otro, me dice la mamá. Y allá lo oí la voz de la niña que le dijo, tapuda, le dice. Tres años. No le dijeron nada. Causa risa. ¿Cuándo en nuestros tiempos, hermano? Mi papá nos mandaba a hacer un mandado a la venta y nos decía, voy a escupir y antes que caiga la saliva en el suelo, usted tiene que estar aquí con ese mandado. ¿Sí? Estábamos platicando, conversando, estaba mi papá con algún amigo y nosotros estábamos, papá.
Porque era seguro la reprendida que nos iban a dar. Hoy no. Usted está platicando. El celular, papá, el celular. Toma, papá, andate para allá. ¿Y qué va a hacer el chavo con el celular? ¿Usted sabe cuántos juegos tóxicos hay en los celulares? Ahí se los deja usted los juegos, los chavales, para que no los estén molestando. Y eso viene criando la corrupción dentro de los hijos. Vienen al culto. Entonces, para que estén quietos, él lee el celular. Y ahí están jugando calladitos. Y no se da cuenta que se están comenzando a corromper. Se están corrompiendo. Y entonces cuando ellos ya tienen 13, 14 años, usted les dice, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a buscar de Cristo. Eso no es para mí, eso es para ustedes. ¿Por qué? Porque así los crió usted. Dejó que la corrupción entrara. Dejó que se comenzaran a corromper. Nunca, 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 nunca les puso un límite en su vida. ¿Qué es reprender? Es amonestar, es prohibir, es censurar, es regañar. ¿Sí? El Papa dice, no. ¿Sabes dónde la mamá? ¿Verdad que sí, mamá? Sí, andate. La mamá dice, no. El Papa dice, anda. Y dejarlo que disfrute la vida si está joven. Después son los problemas. Porque donde hay una visión con dos cabezas, allá no es visión, ahí es un monstruo lo que hay. Y todo hogar debe haber una sola visión. ¿Quién es la cabeza? Ya ni la mano quisieron levantar los varones, mira. ¿Ah? ¿Quién es la cabeza? Pero están de cabeza a veces. Pero están de cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos acá. Me pregunto yo, porque Jesús le dice a la familia, en el versículo 55 le dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó, ¿que qué? Será, digo yo, que esta muchacha, por alguna razón, motivo, circunstancias, sus padres eran tan espirituales que vivían metidos entre la iglesia y entonces ella tenía que ir a buscar a los otros hogares, a ver qué le daban. Y por ahí entró la corrupción. Dejar a los hijos solos, tremendo problema es el día de mañana. Por eso hay que hacer un sacrificio de cargar a los hijos desde que son chiquitos y enseñarles a respetar la presencia de Dios. Porque si nosotros no hacemos eso, entonces la corrupción los va a corromper. Y el día que usted quiera luchar por traerlo a la presencia del Señor, se le va a hacer dura la batalla y la guerra. Por eso en este día le digo yo a usted, haga lo que Jesús ha dicho. Y ahora le pregunto a usted, ¿qué le dijo Jesús hoy? Ya se les olvidó lo que les dijo. ¿Qué dijo? Traigan las tinajas, purifíquense. Cubran sus pensamientos. ¿Qué dijo Jesús? No te puedo dar del Espíritu a menos que arregles la vida que tenés. Deja tu cántaro con tu esposo. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué dijo Jesús? Reprendió la fiebre. Y enseguida la señora comenzó a servirle. ¿Qué dijo Jesús? A nadie digan lo que ha sucedido. ¿Pero qué había sucedido? ¿El milagro o el problema que tenían ellos adentro de la casa? Y que por eso le vino la muerte a la chavala. Peligrosa haya sido la situación que ellos habían estado viviendo. Y le digan, no, vos sos un líder de la iglesia. Vos sos un líder dentro de la iglesia. Que no se den cuenta de lo que pasó aquí. Sí, no esos que están ahí en la sinagoga te apedrean como iban a apedrear a aquella mujer. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, hermanas, cuiden su posición delante del Señor.